Vamos entonces a entrar en materia. En 1 Corintios capítulo 1, verso 24, estamos hablando sobre la sabiduría de Dios. El Señor le dijo a Jeremías, mira Jeremías, dile al pueblo de Israel que no sean como los pueblos que le tienen miedo a las cosas. Dice, no, que no tengan miedo. Aprovechando que el tema lo permite y va de la mano, el mundo con su conocimiento y su sabiduría trata de explicar los fenómenos, ¿verdad? Siempre, bueno, es que algunos de ellos son ciertos, no tenemos por qué decir que no, ¿verdad? Yo me acuerdo que aquí en Puerto Vallarta, no sé cuántos se acuerdan que hubo una que le llaman cola de caballo, que es un fenómeno que hay en el mar, o el chicote, no recuerdo el nombre, y salió, y me mandaban a mí correos, es como háganme cuenta que es como un tornado, pero más chiquito, que se posa en el mar, y así, y pues la gente tenía miedo, ¿no? Entonces salieron por ahí los meteorólogos y dijeron, no, bueno, esto es normal, esto sucede cada cierto tiempo, es cíclico, porque bueno, hay un efecto del calor y tal. Bueno, algunas cosas son así, o sea, algunas cosas son fenómenos naturales, ¿no? Como la aurora boreal, es un fenómeno normal. Pero hay algunos asuntos y cosas que la verdad el hombre natural trata de resolver con su mente, raciocinio. Trata de decir, no, bueno, es que esto es así, así. ¿Por qué lo hace? Porque trata de darle a la humanidad, trata de apaciguar la conciencia. No, porque si les decimos que no sabemos lo que es, se hace un caos. ¿Qué pasaría si de repente sale el presidente de la República de cualquier país, sale en televisión nacional y dice, ¿saben qué, señores? O ciudadanos, ¿verdad? O compatriotas, o mexicanos, bueno, lo que sea. Saben que este fenómeno es un fenómeno fuera de lo normal, no sabemos qué es más, les pedimos que cada uno en su casa pues busque a Dios. ¿Cuándo vas a oír eso? No, hombre, en ese momento yo creo que la gente sale al supermercado, ¿verdad? Y compra alimentos al por mayor, ¿verdad? Y así sucede, pero miren, dice la Biblia en Corintios, Pablo, para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y en el verso 30, allí mismo, pero en el verso 30 dice, mas por Él, fíjense, por Él, está hablando de Cristo, perdón, de Dios, por Él están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué? Justificación, santificación y redención. Son 4 cosas en que Pablo nos insiste que Cristo es para nosotros. Y el tema que estamos tratando hoy es sabiduría, ¿no? El primero de ellos. Sabiduría. Dice, Dios ha hecho a Cristo nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención. Ahora, allí mismo, pero en el verso 31, o sea, siguiendo el versículo siguiente de Pablo habla unas palabras muy importantes. Dice, para que, como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor. A ver, ¿qué está diciendo Pablo? Miren, la iglesia de Corinto, o de los Corintios, era una iglesia que tenía una cultura griega. Ellos eran griegos. Los griegos, ahorita lo vamos a ver más adelante, los griegos tenían en su cultura siempre la tendencia a querer entender todo con su mente, de manera filosófica. ¿Sí me explico? De manera racional. Por ejemplo, ¿cómo es que el viento sopla en la tierra? Bueno, entonces ellos se metían a investigar. Aún, escuchen, aún eran tan meticulosos en cosas que aún hablaban de cosas tan ridículas
como filosofear y decir, ¿por qué? Yo lo decía hace tiempo, ¿por qué el negro es negro y no es rosa? ¿Y por qué el rosa no es blanco? O sea, hablaban de cosas así, ¿no? Y decían, bueno, ¿por qué las hojas de los árboles son verdes? Y tal vez cualquiera de nosotros puede decir, pero ¿cómo es posible? Pero así eran ellos. Todo lo querían entender en una forma comprensiva a su intelecto. Así eran los griegos. Entonces Pablo les dice, miren, el que se gloría, o sea, si hay alguien que se gloría, porque ellos se gloriaban de su cultura, de su filosofía, de su comprensión de la vida tan amplia. Dice, mira, si alguien se debe de gloriar, que se gloríe en el Señor. Pero, a ver, ¿qué estaba diciendo? Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24. Para poder entender mejor esto, porque Pablo de hecho cita esta escritura, la que acabo de leer, del verso 31. Y ahí en Jeremías, capítulo 9, verso 23 y 24. A ver, vamos a ver, ¿qué está diciendo? O sea, Pablo está trayendo un pensamiento de la escritura de Jeremías y le está aplicando. ¿Qué está diciendo? Bien fácil. Miren, dice que el sabio no se alabe en que es sabio. Y aquí, miren, es bien interesante porque Dios rompe con el intelecto del hombre. Dios rompe completamente. Dice, miren, deja bien en claro algo. Dice que el que es sabio, que diga, no, yo tengo un coeficiente intelectual, no sé, altísimo. Dice, no te alabes en tu sabiduría. Luego dice, el valiente, porque es bien valiente, ¿verdad? Dice, o el rico, en su riqueza, dice, deja bien en claro, dice, miren, si hay algo de qué alabarse, si hay algo, o si alguien tiene de qué levantar la voz, si yo me jacto de algo, es de dos cosas. Una, entenderme y conocerme. Ahora yo les pregunto, ¿quién es capaz de esto? ¿Quién es capaz? ¿Quién es capaz de decir, yo entiendo y conozco al Señor? Porque Él está poniendo está exponiendo, digámoslo así, en un aparador, y está diciendo, mira, el mundo, el hombre natural, alaba a los filósofos. El hombre natural alaba a los grandes pensadores, ¿cierto o no? ¿Verdad que sí? El hombre natural alaba al valiente. Por ejemplo, los Estados Unidos es una nación que hasta el día de hoy todavía infunde temor. ¿Por qué? Porque se jactan de tener un ejército, el más fuerte de todos, ¿no? Y luego, por ejemplo, si hablamos del mismo país, también se jacta de ser un país rico. Los alemanes, por ejemplo, tenían ellos gente muy inteligente, ¿no? Pero aquí Dios deja bien en claro algo. Él deja bien en claro algo. Dice, no te alabes en eso. No te alabes ni que eres sabio, ni que eres valiente, ni que tienes mucho dinero, eres rico. No, dice, no. Hay dos cosas, y esto nos debe de llamar a nosotros la atención. Esto es algo que debemos de ponerlo en nuestro corazón. Porque yo les preguntaba, ¿quién es capaz de hacer esto? Pues nosotros. ¿Cómo quién más? ¿Quién más? Por eso la sabiduría de Dios rompe con todos los esquemas del mundo, los desbarata, quita por completo, porque el hombre natural está tratando de adivinar y de ver de qué manera llegamos aquí. Hace un tiempo veía, ya no sale, pero hace un tiempo veía una serie de un físico, y él a través de la física, él enseñaba cómo era posible todo. O sea, no, todo tiene un porqué. Y ahí estaba él en un pizarrón, ¿verdad? Y ponía incluso así algunos ejercicios
que necesitaba él llevar a cabo para que la gente lo entendiera. Y ahí lo veías tú a veces con con unas pelotas, y luego lo veías con unos triángulos, luego se iba al mar, y decía, miren, por ejemplo, el mar tiene una inclinación así, y trae tanto oleaje, porque la física dice que así y asado, ¿no? Incluso si tú vas a un museo de ciencia, te vas a dar cuenta que ponen en una posición muy alta el conocimiento humano. A ver, ¿qué es lo que la gente común dice para que a alguien le vaya bien en la vida? ¿Qué le dicen? Mira, para que tú tengas éxito en esta vida, ¿qué tienes que hacer? Bueno, tu autoestima, pero estudiar mucho, prepárate, tú esfuérzate y saca una carrera, y luego después de eso ve subiendo, ¿no? O sea, ya llegaste y terminas tu carrera, no, pues ahora vete por un posgrado, y luego después vete a hacer una maestría o un doctorado, o sea, ve llegando hasta la cima del mundo. Estamos plagados, llenos de este pensamiento. Esto que estoy diciendo, en sí mismo, no está mal que una persona se prepare, pero la Biblia deja bien en claro que para Dios, al menos para Dios, lejos de que Él, cuando tú termines y tengas ahí pared llena de diplomas, ¿verdad? El Señor no te va a aplaudir y decir, ay, mira, qué bien. El Señor va a decir, pues, qué bueno que ahora yo te pregunto algo. ¿Me entiendes y me conoces? Ay, bueno, es que, no sé ni quién eres. Bueno, entonces, estaba tan ocupado en mis estudios que me olvidé de ti. Es decir, bueno, pues qué lástima, porque resulta que para mí, Dios era más importante que me entendieras y me conocieras que tu carrera. Ahora, esto no está peleado, ¿eh? O sea, una persona que lo está estudiando, que está en su carrera, qué bueno, está bien, pero debe de entender y poner prioridades en su vida. ¿Cuáles son? Entender y conocer a Dios. A ver, y si a Dios le place decirle a esa persona, mira, tus estudios, todo lo que hiciste está muy bien, qué bueno, pero esa no es mi voluntad. Quiero que te vayas a levantar un orfanatorio y a darle de comer a los niños abandonados en la India. ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto que un joven rico vino, le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor sabía perfectamente bien, ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Y al final puso el dedo en la llaga. Si se dan cuenta, aquí podíamos haber aplicado ese principio y Jesús nunca le dijo, ay, caramba, miren, a ver, oigan, ¿ya escucharon a este joven? Este es el joven que yo quiero, esto es lo que busco. Un joven que hizo todo en la vida, guarda todos los mandamientos. ¿Qué puedo decir yo? Y sin embargo el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Porque la Biblia dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente que es valiente, ni el que tiene dinero en que es rico. Más bien, alábate o alábese en esto. El que se va a alabar, alábese en conocer y entenderme. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová, el que hace misericordia, juicio y justicia en la tierra. Díganme, a ver, yo les pregunto, ¿habrá algo más excelso que eso? ¿Habrá algo más sublime que conocer y entender a Dios? Claro que no. ¿Por qué? Porque si tú puedes entender y conocer a Dios, estás del otro lado. Comprendes todas las cosas, todas las cosas. Señor, no necesito que tú me des una explicación, yo entiendo. Entiendo perfectamente bien cuando tú no haces lo que yo digo. Entiendo perfectamente bien que este mundo tiene un fin. Entiendo perfectamente bien que las cosas de este mundo se van a acabar. Cuando me llegue la muerte la voy a entender. ¿Por qué? Porque te entiendo y te conozco. ¿Sí o no? No nos tiene por qué tomar por sorpresa. No debería de tomarnos por sorpresa el que de repente nos encontremos en una situación
hasta incluso tal vez extrema en nuestra vida. Y eso es el problema el día de hoy, que la gran mayoría de los cristianos les toma por asombro, por asalto, y dicen, ay, pero ¿por qué a mí, Señor? Bueno, si se tomaran el tiempo para entender y conocer a Dios, entonces todo lo demás les quedaría clarísimo. ¿Por qué? Bueno, porque es Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe mejor que yo. ¿Por qué? Porque resulta que Él tiene el mundo en sus manos, Él tiene mi vida en sus manos, y si resulta que Él quiere llevarme con Él a su presencia, ¿quién soy yo para decirle que no lo haga? Si Él me dice, no quiero que estés ahí, quiero que me busques, quiero que hagas, bueno, Señor, o quiero que estés ahí, no, mira, haz lo que yo te digo. Entiendan, si hay algo en lo que nosotros debemos de jactarnos, si es que hay algo, debe de ser en estas dos cosas. La palabra entenderme en el hebreo es sakal. Y fíjense, esta palabra significa o tiene una derivación muy interesante, porque quiere decir prestar atención. O sea, alguien que presta atención. Es una persona que está atenta. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a la escuela, está uno ahí en la clase, y si tú, por ejemplo, eres de los que, o eras de los que nunca ponías atención, ¿aprendías algo? ¿Verdad que no? Llegaba, a ver, fulanito, a ver, ¿qué acabo de decir? Ay, no sé. ¿Por qué? ¿Será que no tenía la inteligencia? ¿Por qué? Porque no prestaba atención, ¿verdad? O sea, su mente estaba en otro lado. De eso está hablando esta palabra. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la maestra o el maestro, el profesor está dando la clase y tú estás bien atento, así? Incluso si alguien te llama, oye, fíjate, espérame. Es que quiero poner atención, y estás anotando. Y te preguntan, ¿qué haces? Respondes, ¿verdad? Incluso hasta si el maestro dice, a ver, ¿quién de ustedes responde esta pregunta? No sé, ¿verdad? Y lanza la pregunta. ¿Cuál es tu reacción inmediata? Levantar la mano. Yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabes. ¿Y por qué sabes? Porque prestaste atención. Cuando tú estás hablando con alguien y está distraído, ¿verdad? ¿Va a aprender? Jamás, nunca. ¿Te va a entender? Nunca. Eso sucede mucho con los niños, ¿no? A un niño le tienes que decir, a ver, ven, escúchame. Quiero que vayas, ¿verdad? A la tienda, por decir un ejemplo, ¿no? Quiero que vayas a la tienda y que le pidas a la señora, ¿verdad? Que te dé 1 kilo de azúcar. 1 kilo. Y si anda así en que va y se trae o sal. Es que está igualita. Le dices, no, es que no me entiendes. Es que esa palabra entender habla de eso. O sea, no me estás prestando atención. Entonces, fíjense, ¿qué está diciendo? 1, préstame atención. Ahora yo te pregunto, ¿tú prestas atención a Dios? Así como le estoy poniendo ese ejemplo de un alumno que oye. ¿O eres de los que Dios está hablando y casi te grita, pero tú no? ¿O te dice, pero, ¿cómo, Señor? Es que no me entiendes. ¿Por qué no me entiendes? Porque no prestas atención. Yo te pregunto, ¿eres tú así? Porque si nosotros queremos tener la sabiduría de Dios, que no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, tenemos que prestar atención. Dice la Biblia que Samuel, el pequeño Samuel, ¿verdad? Escuchó la voz de Dios que le dijo, Samuel. Y luego se levantó y fue a ver a Elí y le dijo, sí, dígame. No, yo no te hablé. A ver, ¿tú prestas atención así? ¿Tú prestas atención que esto dice, no hagas eso? Eso no me agrada. ¿Le prestas atención? La segunda palabra es conocerme. Y esto es bien interesante. El saber, esta palabra es yadá. Fíjense, esta palabra
Su significado es entender y comprender, pero escuchen, viene de una experiencia con los 5 sentidos, de examinar, de mostrar, de reflexionar. Fíjense, esta palabra viene de una experiencia que tenemos con nuestros 5 sentidos. O sea, nosotros podemos, yo les voy a decir, por ejemplo, está muy citado y de hecho se oye mucho, ¿no? Que de repente van a una iglesia y dicen, ay, estuvo bien bonita la reunión porque el Espíritu Santo y Dios estuvo ahí. Ay, ¿por qué estuvo ahí? O sea, ¿cuál es la diferencia cuando está y cuando no está? Ah, es que mira, bien muchos se cayeron. Hubo un tumbadero de gente. A ver. Esta palabra habla precisamente de alguien que tiene una experiencia de reflexión con sus 5 sentidos, de examinar, de demostrar, de reflexionar, ¿sí? De percibir, de ver, de oír, ¿verdad? O sea, esta palabra habla de alguien que incluso esta palabra se usa cuando dice la Biblia en Génesis que Adán conoció a Eva. ¿Han oído eso? ¿Se lo han visto en la Reina Valera? Dice, y Adán conoció a Eva. ¿Será que se la presentaron hasta ese día? ¿Cómo que la conoció? ¿Que no la conoció en el huerto? Y se admiró y dijo, ay, guau, ¿verdad? Hueso de mis huesos. ¿A qué se refiere ese de conoció? ¿Verdad? Que tuvieron una relación como pareja íntima. ¿Eso involucra los sentidos? Sí. ¿Verdad? Ah, pues está hablando, esta palabra habla precisamente de alguien que tiene los sentidos agudos, que conoce perfectamente bien en todos sus sentidos quién es Dios. Ahora, esto también nos habla de una persona que por el uso de sus sentidos en la palabra conoce a Dios. O sea, una persona que, por ejemplo, si tú lees la Biblia y de repente te invitan a un lugar o alguien te dice, fíjate que acá en mi iglesia vino la encarnación de Pablo el apóstol. Ay, joder, a ver, ¿cómo estuvo eso? El mismo Pablo encarnado. Ay, joder. A ver, pero ¿cómo? ¿Sí? Él vino, ahí estuvo y nos dio un montón de cosas. Por ejemplo, fíjense, yo me acuerdo que hace tiempo, fue muy de moda, el que decían, vea el testimonio de los 5 muchachos que fueron al infierno, ¿verdad? Y luego ya los pasaban. ¿No llegaron a ver eso? ¿Nunca? Bueno, ahí en el internet, ahí métanse, ahí viene, ¿no? Y luego dice, ¿y cómo era? No, y luego van contando, ¿no? Y por citar algo, pues, de lo que me acuerdo, porque la verdad es que eso es tan fantasioso que yo creo que ni Alicia en el País de las Maravillas, pero bueno. Y luego dice, no, pues íbamos caminando y las flores cantaban. ¿A poco? No, sí, cantaban. Y luego dice, no, vimos una casa, una mansión, pero así, no, hombre, las de Beverly Hills se quedan cortas. ¿Cómo? Sí. ¿Y qué era? No, pues era la casa de Pablo, porque él tiene una residencia. Y la mía pues estaba más discreta, ¿no? Así tipo Infonavit. O sea, y luego decían, Jesús está bien alto. ¿Cómo? Sí, mide como 1.85. Tiene pelo castaño y luego no lo tiene, o sea, hablan un montón de cosas y la gente lo cree. Fascinadísimos comprando los discos y luego dicen, ay hermano, compré un DVD bien bonito. Ah, bueno, ¿y de qué es? Ay, el testimonio de los jóvenes que fueron al cielo. Híjole. Dice, Señor, mira, si hay algo en que te tengas que jactar es que me conoces. ¿Pero cómo me conoces? Pues porque sabes quién soy en una comunión y porque a través de la palabra puedes decir quién es Dios, te conozco. Eso no es Dios. Podemos nosotros, cuando conocemos a Dios,
de manera experimental en nuestra vida y a través de la palabra, es como los bancos que tienen gente que les enseña a los cajeros a poder diferenciar, ¿verdad? El billete falso del original. Y lo toman y con el tacto, con el puro tacto dicen, esto es falso. Ay, ¿a cómo? Pero se ve igual, es falso. Y luego ya cuando tú lo pones o lo marcas o lo llevas a un aparato para que vea a ver si es cierto, efectivamente es falso. ¿Por qué? Porque esa persona tiene ese conocimiento tan agudo. Por lo mismo, ¿cierto o no? Sucede lo mismo. Es bien importante que podamos nosotros experimentar, pero no como lo hace la gente, tirando, revolcándonos, cosas así. No, en nuestra vida con nuestros sentidos racionales, a través de la palabra, conocer a Dios. Esa es la sabiduría. Esa es la sabiduría. Fíjense, en el Salmo 95, verso 10, y fíjense qué importante, porque el pueblo de Israel nunca entendió, o sea, fíjense, nunca entendió ni conoció a Dios. Todo el tiempo se quejaban, ¿cierto o no? Todo lo que Dios hacía, que decían, ay, mira nomás, aquí estamos otra vez, no hay ni comida. Uy, ya hay comida, bueno, ay, no, pero es que no hay agua. Bueno, ahí está el agua. Bueno, sí, pero es que, pues, queremos comer carne, ¿no? Bueno, ahí está la carne. Nunca entendieron. Y si tú eres una persona así, entonces tú no conoces a Dios. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vas a ser como Israel. Fíjense, dice ahí la Biblia, 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, ¿qué dijo? Pueblo es que ¿qué? Que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por eso, a ver, yo les decía, cuando tú entiendes y conoces a Dios, nada te debe de tomar por sorpresa, nada, ni la enfermedad, ni la muerte, ni la tragedia, entre comillas, la escasez, no, ese fue el problema con Israel. Ellos nunca entendieron que lo que Dios hacía, lo hacía con un propósito. Ahora yo te pregunto, ¿tú entiendes y conoces a Dios? De tal manera que no te toma por sorpresa en tu vida. Tú dices, no, yo sé que Dios tiene el control. Bueno, si está pasando esto, es por algo. Oye, pero mira que la situación... Ah, no, pues... Mira, yo solo sé que mi Señor vive, que no me ha dejado y que va a estar conmigo. Eso es conocer a Dios. En Deuteronomio 8:5, Dios le dice al pueblo de Israel, pero ellos no entienden. No entienden. Deuteronomio 8:5. No conocen a Dios, no entienden a Dios. O sea, Dios les metía disciplina y ¿qué hacían? Ay, era nomás, ¿verdad? Sucede esto mismo con los hijos, hacia los padres. Es más, tal vez a algunos de nosotros nos pasó. Cuando nuestros padres nos castigaban o nos disciplinaban, ¿entendíamos? Nunca. ¿Qué decíamos? No me quiere. Tú no me quieres. No, lo que pasa es que tú todavía no entiendes, ¿verdad? Y luego decían los papás, un día me vas a entender, ¿no? Y ya cuando uno es padre, uno lo entiende. Sucede que con Israel pasaba algo muy similar, porque todo lo que Dios hacía para ellos era porque los amaba, ¿verdad? Y que es cierto, como un padre a su hijo lo castigaba. ¿Y qué decían ellos? Ay, estamos hartos del maná, estamos hartos de esta comida, siempre lo mismo. Nunca entendieron y comprendieron a Dios. Nunca. Eso es bien triste, Y esto es algo que nosotros debemos de entender. Fíjense, en Génesis 18, 19,
Escuchen lo que Dios dice de un hombre que entendía y conocía a Dios. Fíjense el testimonio que Dios da, no lo da un hombre, lo da Dios sobre Abraham. A ver, díganme, de acuerdo a esta escritura, ¿qué es lo que Dios tenía que decir de Abraham? ¿Qué dice ahí? Dice, yo sé, está hablando Dios. Ahora, cuando dice yo sé, ¿a qué está refiriendo? Cuando uno dice, no, yo sé, dice, no, es que yo sé que X, ¿no? No, eso no. ¿Por qué dice alguien yo sé? Porque le conoce. Tiene una seguridad plena. Pues es lo que Dios decía de Abraham. Dice, yo sé, porque yo lo conozco, que Él va a mandar a sus hijos y a su casa después de Él, que guarden el camino del Señor, que hagan justicia, juicio, para que venga todo lo que he hablado sobre Él, todo lo que le he prometido. Yo lo sé. ¿Cómo lo sabía? Porque conocí a Abraham. Esa es la misma palabra. Es exactamente lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando Él habla de sabiduría, de la sabiduría de Dios, estamos hablando que la sabiduría de Dios se encierra en entender y conocer a Dios. Esa es la sabiduría. Yo he hablado, por ejemplo, estos últimos viernes, el primero cuando comencé, leyendo Proverbios 4, donde dice, la sabiduría te va a guardar, te va a preservar, será un escudo, ¿cierto o no? ¿Por qué? Pues porque tú vas a poder entender y conocer lo que Dios quiere para tu vida. Qué triste es que el día de hoy veamos que el cristiano muchas de las veces, como decía David Wilkerson, parpadeante. ¿Saben lo que es parpadeante? Que se prende y se apaga, ¿verdad? O sea, que lo encuentras unos días, está abajo en su peor estado, ¿verdad? No, pues es que yo ya ni sé, ¿verdad?, qué es lo que va a pasar. Y luego al otro día de, no, yo sí, mis redes, no. Eso no es conocer a Dios ni entenderlo. Eso es vivir de emociones y sentimientos. Cuando tus 5 sentidos están aplicados en conocer a Dios, no hay error. O sea, tú entiendes perfectamente bien y no le haces caso a aquellos sentimientos que no son de Dios. Todos los sentimientos de que, ay, pobre de ti, mira nada más, ¿verdad? No. Yo sé perfectamente bien. ¿Por qué? Porque conozco a Dios. ¿Sí me entienden? ¿Se dan cuenta cómo Dios, Pablo lo define muy claramente? Dice, miren, si te vas a alabar, si vas a jactarte en algo, que sea en tener un conocimiento y entender quién es Dios. Así de fácil. Por ejemplo, un caso muy práctico de esto es Faraón. Ahí en Éxodo 5:2, fíjense, el no querer o el negar conocer a Dios es rehusarse a reconocer su autoridad. Cuando un cristiano o una persona no conoce a Dios, se niega y solamente anda parpadeando todo el tiempo, viviendo de emociones y de ay, sentí esto, sentí el otro, es una persona que nunca va a poder tener en su vida una autoridad de Dios en él o en ella, nunca. ¿Por qué? Porque conocer a Dios es temerle, ¿o no? ¿Verdad? Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces un cristiano que no se somete a poder conocer a Dios, a poder entender quién es Dios con sus 5 sentidos bien usados para su gloria, ¿verdad?, a través de la palabra, es alguien que rehúsa la autoridad de Dios en su vida. Así como Faraón dice, no, ¿quién es ese Dios? No sé ni quién es, ¿verdad? En Primera de Reyes, capítulo 8, verso 43, fíjense, díganme, de acuerdo a esta escritura, de Primera de Reyes 8:43, ¿cuál era el propósito de ese lugar, del templo? De acuerdo a lo que dice Salomón. Dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman. Dice, te teman. Dice, así como tu pueblo Israel. Y entiendan
O sea, a raíz, como consecuencia de que te temen y te conocen, entonces van a entender que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. ¿Te das cuenta? Por eso el día de hoy vemos que el hombre natural no conoce a Dios y por eso no tiene temor de Dios. Y por eso hablan un montón de barbaridades, ¿no? O sea, no, el mundo se creó porque un día hubo un colapso y dices, Dios mío, híjole. Y eso es algo, ¿no? Eso es una cosa, pero el hombre natural no tiene la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? El conocer, entender a Dios. Si no, esa es la sabiduría de Dios. Aquí en esta escritura Salomón lo deja bien en claro. Pero fíjense, otro aspecto de conocer a Dios es servirle. Ahí mismo, pero en Crónicas, o sea, estás a un ladito, 1 Crónicas 28:9, ¿qué tal? Fíjense, conocer a Dios es entender y decir, mira, yo sí, tengo temor de Él, y dice, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Por qué? Porque dice, el Señor Dios, Jehová, escudriña los corazones de quién, de unos cuantos, ¿verdad? Que están ahí a su alcance, porque su trono no se ve toda la tierra. Él escudriña los corazones de todos y entiende, escuchen, no nada más lo conoce, sino que dice, entiende todo intento de los pensamientos. Dice, si tú le buscas, lo hallarás, pero si tú lo dejas, Él te va a desechar. ¿Verdad? Claro. Entonces, ¿se dan cuenta cómo conocer a Dios implica el poder nosotros tener un temor, el servirle, el poder confiar? Es otro de los aspectos de conocer a Dios. En Isaías 43:10, el Señor le habla a través del profeta Isaías y dice, ustedes son mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean y entiendan que yo mismo soy. Y dice, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Confía en mí, yo soy el único Dios, no hay nadie, no existe tal. Por eso otra vez tengo que decirlo, qué triste es que el día de hoy el cristiano gasta más tiempo en escuchando música y testimonios de gente que fue al infierno y luego que fue al cielo, y que eran, digo, yo no estoy en contra de los testimonios, ¿no? Saben que luego va gente y dice, no, pues yo era un narcotraficante y maté quién sabe cuántos. Pues qué bueno, digo, no qué bueno que lo hizo, sino qué bueno que fue rescatado y qué bueno que predica su testimonio. Pero el que una persona viva de eso es como un niño que todo el tiempo no ha entendido. Fíjense, volviendo otra vez a 1 Corintios, por favor, si me acompañan otra vez a 1 Corintios, capítulo 1, regresando otra vez a nuestro contexto, verso 21 dice, pues en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense, dice Juan 1:10, fíjense, ¿qué está diciendo ahí? Dice Pablo, por no haber el mundo conocido la sabiduría de Dios, ¿verdad? Oigan, aquí estaba, dice la Biblia en Juan, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Fíjate qué tremendo, ¿no? Ahora, el mundo tenía un conocimiento borroso de Dios, sí. Pero fíjense, por eso es tan importante este tema de la sabiduría. Porque si alguien puede entender y conocer a Dios, tiene esa sabiduría de Dios. El mundo natural trata de entender y tiene así como, ¿cómo le llamaría yo? Como rayitos así de destellos, esa es la palabra, destellos, ¿verdad? De decir, fíjense, en Hechos 17:23,
Fíjense, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Dice, miren, está en Atenas, ¿verdad? Dice, miren, pasando por aquí, por todos los dioses que tienen aquí, me encontré uno que, ¿cómo se llamaba el título? Al Dios no conocido. ¿Qué estaban diciendo? Pues, mira, pues dentro de todo esto, pues vamos poniendo uno más para aquel que nos falte, ¿no? Al Dios no conocido. O sea, el que todavía no conocemos, ahí está también ya, para que no haya problema. Y fíjense lo que Pablo les dice en el verso 27, en Hechos 17, 27. Fíjense, dicen, y luego en el verso 26, ok, vamos a leerlo desde el 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Fíjense, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitara de algo. Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. A ver, ¿por qué nos extrañamos entonces de que este mundo se va a acabar? ¿No dice aquí la Biblia que Dios ha prefijado el orden de los tiempos? O sea, lo que está diciendo es de que todo tiene un tiempo. Esta tierra se va a acabar. Cada uno de nosotros, dice aquí, ha puesto un límite en su habitación. Cuando está hablando de esto, está hablando de nuestra vida. O sea, Norma y cada uno de nosotros, cada uno tiene un término de vida. O sea, no somos eternos, espiritualmente sí, pero físicamente no. O sea, un día nos vamos a morir y dice, bueno, pues todo eso resulta que viene de Dios. Porque eso nadie puede negar, ¿verdad? Incluso hasta el día de hoy hay algo, y hay muchas cosas, pero una de las cosas que la ciencia no ha podido encontrarle una definición es la muerte. Dice, bueno, ¿qué pasa cuando se muere? ¿No? O sea, se queda un gran signo de interrogación, ¿no es cierto? La gente dice, no sé, y bueno, y ahí hay especulaciones. Aquí la Biblia dice claramente que Él ha puesto un tiempo, ha ordenado un tiempo en el mundo, y al hombre le ha puesto un límite. Hasta esta edad vas a llegar y no más. Y luego fíjense, verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle. Y luego les dice, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Verso 28, en Él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de sus propios poetas también ha dicho, linaje suyo somos. ¿Qué tal? Esto es la sabiduría de Dios. ¿Cómo era que Pablo sabía esto? Porque él entendía y conocía a Dios, ¿sí? A través de la palabra. Sí, yo sé. Dios ha puesto un límite. ¿Qué no dice Job que al mar le ha puesto un límite para que sus olas no pasen de ahí? ¿Qué no dice que Él ha puesto la nieve para que caiga en su tiempo? ¿Qué no dice la Biblia que Él puso las estaciones del año? ¿No lo dice? Claro que lo dice. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces ni siquiera conocemos eso. Que no conocemos a Dios. Esa es la sabiduría de Dios. No está en un libro de aritmética, de geometría, de física cuántica. No se encuentra en las grandes universidades. Es más, yo lo dije, Dios rompió el molde de la sabiduría humana reclutando a personas que intelectualmente no eran capaces. No eran. Ninguno de los apóstoles, tal vez Mateo, ¿no? Que era el que cobraba o sea, sabía de números. Pero de ahí en más dice la Biblia que incluso cuando estuvieron frente al Sanedrín, ya lo dije yo la segunda vez que prediqué de esto, ¿verdad? Que decían, son hombres del vulgo y sin letra. O sea, son gente ni saben, ¿verdad? Eso es humanamente hablando. Pero conocían y entendían a Dios. Tanto que dijeron, se ve que han estado con Jesús. ¿Pueden decir lo mismo de ti? En tu vida personal, tú eres una persona que entiende y conoce a Dios de tal manera que no te toma por sorpresa nada.
y que puedes darle palabra de esperanza a la gente. Si no, mira, no te preocupes, la Biblia dice esto y esto. Ay, ¿cómo lo sabes? Porque conozco a Dios. Y dice Pablo, si hay algo en que jactarse, es en eso. Fíjense que en el tiempo de Roma, había algo, esto que escribe Pablo, que lo voy a seguir hablando la semana que entra, que es muy largo. Había algo que Pablo se jactaba enormemente, y era porque en el Imperio Romano había 60 millones de esclavos en el Imperio Romano. Y escuchen, un esclavo no era más que una herramienta viva. Esto es un comentario, lo quiero leer. O sea, no era una persona, era una cosa. Un esclavo no valía nada. Un amo podía tirar un esclavo viejo como si fuera una hoz, como si fuera una escoba. Cuando ya el esclavo estaba grande, decían yo, mira, ¿sabes qué? Agarra al viejito y tíralo ahí en la calle. Podía hacer eso. Se podía divertir torturando a su esclavo, incluso matándolo. No existía la posibilidad del matrimonio. Y si el esclavo llegaba a tener hijos, porque al amo le convenía, eran propiedad del amo, como los corderos del rebaño, que no pertenecen a la oveja, sino al pastor. Pero el cristianismo convirtió a gente que era cosas en hombres y mujeres de verdad. Es más, fue más allá y los hizo hijos e hijas de Dios. A los indignos les dio una dignidad. A los que no tenían vida personal, les dio la vida eterna. A ellos les dijo, si ustedes no importan para la sociedad, ustedes sí importan intensamente para Dios. También les dijo, si ustedes no tienen ningún valor ante los ojos del mundo, a Dios le costó la sangre de su Hijo. Por lo tanto, tienen un valor incalculable. El cristianismo fue y aún es lo que redime y eleva a la persona en todo el universo. ¿Qué tal? ¿Cierto o no? Bien interesante, ¿no es cierto? El día de hoy, el mundo natural se burla del cristiano. Están locos. Eso no es cierto. Ay, ¿cómo crees, verdad? Me platicaba hace un rato, estábamos hablando hace un momento antes de la reunión, y daba testimonio, ¿verdad? Aquí. Decía, fíjate que fui con mi papá y estábamos hablando sobre los temblores y lo que está pasando en el mundo, y el papá, pues no, es un hombre que no conoce a Dios, se burlaba. Esas son tonterías. Eso lo dices tú, cada uno tiene su verdad. Lo que hemos estado hablando sobre el posmodernismo, ¿no? Y decía, mira, de veras que, ¿cómo me acordé de los estudios del domingo en la mañana? Así, mira, clarito, el posmodernismo en toda su expresión ahí con mi familia. Incluso hizo un altercado, ¿no? Ahí. ¿Por qué? Porque así es, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué nos debe interesar a nosotros? ¿Lo que piensa el mundo? Claro que no. El mundo puede pensar lo que quiera, pero nosotros debemos de esforzarnos en conocer a Dios, en esa sabiduría que proviene de entender y conocer a Dios. ¿Cierto o no? Ahí en Lucas, capítulo 10, verso 21, con esto voy a terminar. Dice que Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de ¿quiénes? ¿Verdad? De las grandes universidades, sí. De los grandes eruditos, sí. ¿Y qué has hecho? Se las has revelado a los que tienen una mentalidad de niño. Y no me refiero a que se quedan ahí, sino abierta, confiada. Aquellos que el mundo los ve como menos. Dice, ¿por qué? Así te agradó. Y luego ya dice el Señor, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Aquí la pregunta y lo que cierro yo es esto. A Cristo, al Padre, le ha placido que tú conozcas a Dios. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Seguirlo conociendo. Porque esa es la sabiduría de Dios. Yo voy a hablar, la semana que entra voy a continuar
con Corintios. Está muy interesante este tema. Ahí en tu lugar, ¿por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Que has escondido, Señor, todo esto de los sabios, de los entendidos, del hombre culto, del hombre, Señor, letrado, y no porque tú menosprecies, ¿no? De hecho, tu palabra también dice que muchos fueron incluso gente de renombre, de alcurnia, muchos, Señor, también llegaron a conocerte, incluso muchos de ellos dieron su vida, aún siendo gente de una élite. Pero entendemos que para conocerte, para tener la sabiduría de Dios, no necesitamos ir a una universidad. Necesitamos aplicarnos en entender y conocerte. Obviamente, Señor, el conocer implica temor, servicio, todo esto, Padre, que ya he hablado. Ayúdanos a poder mantener cada día nuestros sentidos en el lugar correcto, siendo guiados por tu palabra todo el tiempo. Te damos gracias porque a ti te ha placido revelarnos a Cristo, Padre, y viceversa. Ahora que te conocemos, no debemos de perder esa oportunidad tan grande de cada día de nuestra vida, abocarnos en conocerte más y más. Porque, Señor, esto es exactamente lo que tu palabra dice: el que se gloríe, gloríese, pero que conoce y entiende a Dios. Esta es tu sabiduría. Pedimos que nos ayudes, Padre. Ayúdanos a vivir cada día de nuestras vidas con ese entendimiento y esa comprensión de ti. En cada cosa que hagamos en nuestra vida. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.